Y uno, que los patitos estamos con Colombo, la temporada 2, episodio 5, una estrella fugaz. Y curiosamente aparece Edith G, que parece ser que es una auténtica máquina en el tema de los vestuarios, como estrella invitada. En el previo, en ese entremés que está establecido en la versión en inglés, pero en castellano no lo tradujeron y no la pasaron cuando dieron la serie, aparece el jardín y la fuentecilla, que en modo elipsis volveremos a ello al final del episodio. Este dura 1 hora y 17 minutos, como el resto de la temporada. Y ahí está el inicio con casa, mesa, estancias. Parece que en esta época recordaban bastante la casa final de 2001, una odisea en el espacio, un estilo que alguno dirá francés, francés de finales del siglo XVIII, estilo versallesco, con esas estancias, con esas puertas, con esos muebles, bien interesante y significativo. Vemos un acercamiento y un disparo de ella a través de la puerta de la ducha y ¡corten! Porque es actriz y está rodando. No es, no es ese no es el asesinato. Ahí es cuando vemos que sale. Ahí está un coche. Está en el camerino 5. Ahí van. Y será pillada. La interrumpe una chica con un chico, comentarios y planes. Y vemos una especie de trinidad. Hay una oferta, una proposición sobre la biografía de ella. A ver quién quiere hacer la biografía. Si quiere hacerla esta persona masculina de este trío o la propia ella. Y dice, no, he declinado tu oferta de biografía, la voy a hacer yo misma. ¿Quién es él? Jerry Parks, perdón, que es interpretado por Mel Ferrer. Y ella es Nora Chandler. Será pariente del que hizo el Dorothy Chandler Pavilion, que obtuvo el permiso para hacer la gala de los Oscars. Sí, luego está el Teatro Kodak, que, bueno, pero los que somos un poquito más mayores recordamos el Dorothy Chandler Pavilion. Y está Jenna Davis, pariente del teniente coronel Davis de Stargate. No, bueno, ciertamente no puedo pasar sin decir Chandler Binks, ¿eh? Friends. Pues ciertamente este es el trío. Jerry Parks, Nora Chandler y Jen Davis. Que viene a ser la secretaria de Nora Chandler, y Jerry Parks es una especie de periodista. Ella recibe Nora recibe de Jerry el asunto de que hay unas cuentas ocultas sobre una peliculita hecha en Italia. Aquí recordamos lo que vive el personaje de Leonardo DiCaprio en Érase una vez en Hollywood, que también es parte de lo que vivió el personaje de Clint Eastwood en esos spaghetti westerns con los Sergios. Después de haber hecho Rawhide y antes de haber iniciado su carrera como actor consolidado con Don Siegel y todo aquello. Pero esto sería por interpuestos por Clint Eastwood, y luego el personaje de Leonardo DiCaprio sería ir bastante lejos, aunque tenga que ver con la interpretación y con la época, en las postrimerías de lo que sucedió en la casa de Sharon Tate en 1968. Supuestamente este asunto de la película hecha en Italia, que fue un fracaso para el estudio, pues recordaría a Waterworld. Waterworld fue un fracaso de taquilla. Sí y no. ¿Por qué? Pues porque en ese momento el señor Costner estaba divorciándose, y para no tener que pagar en exceso si hubiera tenido un éxito exorbitante, equilibró las cuentas maquillándolas para hacer que Waterworld no fuera tan éxito.
Aunque eso le costara a la posteridad el hecho de que la película fuera considerada mal, debido a este y a muchos otros elementos que no viene al caso y que están comentados en un vídeo en el canal. Con lo cual, esto de que tú no perdiste nada, pero el estudio perdió 2 millones, es algo que no es tan raro. Y como se verá luego la reacción del mandamás, del señor Simmons. Y dice, bueno, si a ti no te molesta, le dice Jerry Parks a Nora Chandler, si no te molesta, pues se puede decir luego al jefazo, al nuevo jefe en el estudio, el señor Simmons. Nora sospecha que Jean ha podido ser la garganta profunda de este elemento, aunque hay más de lo que parece. Hay varios niveles de significación, por lo que luego vamos a considerar. Y es que Jerry Parks le ha pedido a Jean Davis, me ha pedido que se case conmigo. Me ha pedido que me case con él. Y aquí vemos un juego de espejos bien rico, de percepción, y un asunto de control de daños respecto de Nora Chandler, el cual resulta curioso porque recuerda al personaje de Catherine Zeta-Jones cuando, después de enterarse de elementos importantes como el asunto de Julia Roberts con el personaje de Joe Cusack, ¿cómo está en el proceso de presentación de la película, el personaje interpretado por Christopher Walken, pues nos encontramos que sobreactúa, que es bastante extrovertida y es un poquito exagerada, y por tanto me recordaba precisamente esa reacción a la de Catherine Zeta-Jones en America's Sweethearts, en la pareja del año, en esa película del año 2000, y que le pide unos últimos recados antes de meterse en ese follón. Por favor, tienes que recoger un vestido mío. Y luego pasamos a Jerry Parks estando en una librería que está firmando ese último libro que ha dicho que tenía. Chismorreos y cotilleos y todas estas cosas entre estrellas del mundillo. Ahí entra Jean y Nora está en el parking. Está una fila al lado de la librería y al otro lado hay otra fila de aparcamientos. Hay una callejuela para poder pasar en el ámbito del parking y al otro lado con un abrigo y con un pañuelo puestos y unas gafitas está Nora bastante embozada. ¿eh? Está de incógnito, la señora de incógnito. Y Nora está luego, posteriormente, en otro plano, echando gasolina en el suelo. En una casa. No sabemos de quién, pero ahí está, haciendo cosas evidentemente malas, porque salvo que a altas horas estuviera limpiando el suelo de la casa, no parece una estrella de cine. Por muy obsesionada con la limpieza que esté, no creo que... Con lo cual, ahí está, haciendo un reguero, que ciertamente vuelve a recordar lo que puede hacer un personaje como el de Brad Pitt o el de propio Leonardo DiCaprio al final de la película Érase una vez en Hollywood. Todos los que hayáis visto la película me daréis la razón. Yo la vi 3 veces en cine. Y Nora, luego, cuando aparece un coche, ella prende fuego al reguero y ¡pum! Y cortamos y vamos a Nora cenando con el jefazo. ¿Cuándo? Hay noticia de un accidente en la casa de su amigo Jerry Parks. Y le pregunta, ¿por qué me lo dice usted a mí? Y aparece, aparece Jerry por la puerta y dice, es que la que está muerta es Jean. O parece que cagada. Porque aparentemente Nora quiere matar a Jerry, que era el que sabía del asunto y por tanto el que podía chantajearla con el jefazo. O podía tener que pagar ese dinerito que era el que le había dicho él para no contar el asunto al jefazo, ese chantaje. Se cae, ella actúa, se siente desvalida y le comenta, ella estaba conduciendo el coche
de él. Esta es la cuestión de no verificar. Ella sí quería matar a Jerry y ve el coche de Jerry, pero igual Jerry no está conduciendo. Al ponerse cachonda de ¡oh! Mira el coche de Jerry, cerilla, ¡pum! Y todo el reguero, como si fuera esto el inicio de Arma Letal, y ¡pum! Estalla el coche. Pero no era él, era ella la que estaba en el coche. Luego a la entrada, al estudio, vemos otro clásico de la serie. Confunde el que está a la entrada el coche con uno de demolición. El coche de Colombo. Que siempre está diciendo, no, tengo un coche nuevo, pero la mujer es la que se lo ha llevado. Con lo cual es uno de esos clásicos, como también luego veremos, de no le tengo a usted por jefe del estudio, no le tengo a usted por detective. Y vemos una cosa curiosa. Un indio, nativo americano, con una lanza en ristre, como si fuera un caballero medieval, en esas justas, pero lo hace yendo en bicicleta, lo cual ciertamente es una conexión curiosa con la, entre comillas, historia. En los estudios hay un elemento bien interesante que conviene reflexionar respecto de la época, que ya estaba terminando, ya se estaba cambiando, el nuevo Hollywood que venía, con los Steven Spielberg, Martin Scorsese, George Lucas, Brian De Palma y muchos otros que empezaron a hacer otra vez películas de director. Pero a través de esto, la revolución venía de que hasta ese momento los estudios tenían en propiedad a los actores. Hasta el punto de que si querían que X actor, ya sea Clark Gable, Jimmy Stewart o cualquier otro, John Wayne, quisiera hacer una película porque tiene una historia y que debe de protagonizarla a este actor, debían de pedirle permiso o hacer un intercambio, un acuerdo puntual, porque prácticamente los actores, a partir de los años 20 en adelante, tenían contratos casi de por vida con determinados estudios. Eran como la propiedad. Aquello de tenemos más estrellas que la Metro, y la Metro tiene más estrellas que en el cielo. Porque eran de su propiedad. Y eran dueños de esos actores. Hasta el punto de que vemos en esta ocasión que en los estudios pues tienen los actores en propiedad y que tienen viviendas en donde viven, como es el caso de Nora Chandler, que tiene una vivienda ahí en medio de los estudios. Vemos que Nora está malita por el tema de la muerte de Jean. Jean, que fue la secretaria durante 18 años, un periodo bastante amplio. Y al entrar, Simmons le dice que va a ser responsable de lo que le pase a su actriz, porque es su actriz. Aunque sea de la nueva hornada, pues los contratos son de larga data, y por tanto sigue manteniéndose el viejo contrato de los tiempos anteriores. Y evidentemente hay que afrontarlo. ¿Cómo lo afronta Colombo? Se reviste de lo mismo que hace ella. Intenta ser un actor del método. Frena un momento, se mete en el personaje, en la puerta, y después de hacer evidente todo esto, como si fuera un estremecimiento, dice: llevo enamorado de usted toda mi vida. Y ahí vemos un duelo de actores entre Colombo y Nora Chandler. Luego, evidentemente, le dice para subirle el ego y que pueda soltar. ¿Puedo hablar con mi mujer? Bueno, no está porque ha salido, pero si salió antes de estar yo en casa. Bueno, pues hable con mi cuñado, con el marido de mi... Bueno, pues ya está. Construyeron la casa cuando era ella una actriz infantil, con lo cual lleva toda la vida viviendo en el mismo sitio y estando prácticamente en régimen de contrato vitalicio. Se está investigando sobre el incendio en el departamento de fuegos de la policía, y una explosión
es porque ciertamente acabó explotando el depósito de gasolina, pero ¿cómo fue el asunto? Y ahí, Colombo vuelve a meter una digresión, aunque en este caso pueda o no tener una cierta coherencia con la trama. Dice, Al Cumberland construyó este estudio. ¿Y quién fue? El marido de ella, de Nora Chandler. Y luego Colombo desvía de la fotografía del marido al foco. ¡Ay, qué jardín tan bonito! ¡Con fuente y todo! ¡Qué maravilla! Y ella le dice, no creen que hayan asesinado a Jean, ¿verdad? No, bueno, acompáñeme a la jefatura de policía barra comisaría, pero en este caso al parking. Y está el coche calcinado del señor Perkins. Perks, perdón. He dicho Perkins. Perkins es uno de los jefes del Comando Venezuela de María Corina Machado. Disculpas. Señor Perks. De parking. Cambiaron de coche por el encargo que le hizo ella, casualmente. Con lo cual el coche de ella tenía una rueda pinchada. Con lo cual le tuvieron que cambiar de coche y al final el tema del encargo, que no queda muy claro quién lo hizo, si lo hizo ella, lo hizo él, el señor Jerry o la señora Jean. Pero al final fue ella la que cogió el coche de él y cambiaron de coche por pura casualidad. El asesino no podía saberlo. Ahora tenemos que encontrar a alguien que quisiera matar a Jerry Parks. Su secretaria murió porque alguien se equivocó. Y Jerry dice que aún está por demostrar que no fue un accidente o que sí lo fue un accidente, pero casi seguro que no fue un accidente o casi seguro que fue un accidente. ¿No? Ahí está el asunto. Evidentemente le dice Colombo que debe conocer a muchos famosos por el tema de los autógrafos que ve en su casa, de él, y que los escritores le fascinan. Oh, ¿de dónde sacarán tantas ideas para escribir? Y le dice, no, yo no soy de esos escritores. Soy periodista. Periodista a lo Jimmy Gilmy de Cernao, supuestamente, tal vez. Una historia que está ahí encima de la mesa, como Al Cumberland desapareció hace 12 años en las playas de Malibú, sin dejar rastro, lo cual da lugar a que luego tenga que ser declarado muerto, sin haber aparecido el cadáver. Es interesante porque esto de aparecer o no aparecer el cadáver ya lo hemos visto en otros capítulos de Colombo. Con lo cual, a poco que uno hubiera visto ya el asunto en capítulos previos, pues ya se empieza a configurar una idea de lo que es la investigación y la mentalidad que puede aplicar Colombo en estos asuntos. Si les gusta, que les haga publicidad, dice Jerry. Dice todos menos uno, ¿verdad, chaval? Porque si hay uno que ha intentado matarle, pero se ha equivocado y le ha matado a Jean, pues entonces querría matarle a él y por lo tanto es alguien que no está muy conforme. Y le dice en ese momento, pero señor Colombo, pero no había entrado a mi casa a hablar por teléfono. Ay, sí, creía que había entrado para hablar por teléfono, pero claro, bueno, seguro que la mujer está todavía comunicando y por lo tanto, bueno, chao, hasta luego. Ay, Colombo, Colombito, Colombirupi. Nora y Jerry, pues, se encuentran clandestinamente en un parque. Colombo los está persiguiendo. Aparece un poquito después de que Nora hubiera dejado el coche delante de la entrada de un restaurante. Porque le dice, vamos a entrar dentro. No, hay mucha gente. Vamos a ir a pasear por el parque anexo. Y ahora, para tenerlo todo calmado, le dice él que serán 10 veces más el monto que le había propuesto para donación anónima al periodista de buen corazón. Evidentemente, le dice ella que tiene copia de todas las cartas que han cruzado Jerry y Jean. Incluso avizorando el chantaje porque le dice supuestamente Jerry a Jean que dentro de poco va a compartir con ella todos los dólares que va a tener él.
con lo cual está avisorando de que va a haber un chantaje en algún lugar y va a recibir un dinero extra. Lo cual evidentemente deja a los pies de los caballos el hecho de que ¿qué chantaje es? El de Jerry a Nora. Claro, el de la peliculita italiana. Así que le dice Nora, no vas a ver ni un chavo. Ni un centavo. Digo que no. Porque si sale esto, va a sacar la otro y va a decir que hoy este no caga limpio. Este Jerry. Igual hasta podrías haber sido tú, Jerry. Se le ocurre que ella, Jean, le estaba prestando dinero a él, a Jerry. Y que también tiene su parte de asaltacunas, de ir detrás de pequeñitas fortunas para tratar de cazar peces mayores. Con lo cual, Jerry tampoco parece que cague limpio. Así que necesita el protección policial, porque aparece Colombo. Supuestamente hubo otro testigo de un coche que apareció por ahí en el ámbito de la casa, que salió corriendo. Eso sí, pensé que se había citado aquí, queridos Nora y Jerry, por este tema, del tema del asesinato de Jean. Hacen una referencia a su amado y referenciado esposo, lo hace Jerry, y que pudo matar a su marido, llevarse el cadáver y enterrarlo en alguna parte, que es parte de un capítulo de una teleserie que está rodando. Lo cual vemos porque dicen luego corten y que no recuerda el guión, para demostrarnos que ciertamente es un asunto de serie de televisión. Lo cual es curioso porque ya nos están avisorando de qué es lo que pasó con cierto personajillo de nombre Al. Y no... de otra serie, sino de esta. Columbo ha interpretado bien y ha interrumpido la escena porque era lo que quería. Dice que lleva 14 años en Los Ángeles, que nunca ha estado en un rodaje de una serie. Es verdad. O Colombo miente más que un carretero. Jerry no da nombres de posibles sospechosos para lo suyo. También podría dar cientos y cientos de nombres posibles, lo cual serviría de bastante equivalente. La rueda es hinchada. Aún no sabe lo que han pasado, porque la han metido en diversos experimentos para ver si fue un pinchazo con un clavo, o hay alguna grieta, la han metido debajo de agua, un montón de cosas, ¿no? Parece que la rueda está bien. Que hay el asunto del automóvil que vieron, que es un automóvil oscuro, y que parece que en el estudio, en el set de grabación, hay como unos 20 así, de ese mismo modelo y color. Y con las llaves puestas, lo cual alguien de aquí pudo haberlo cogido. Nora, ¿cómo transpiras? Ay, qué nerviosa te has puesto, así como de repente, como escuchando cosas así. Bueno, pero ella no bebe, alcohol no bebe, no se pone ahí a pimplar. Dicen que Nora, que tiene problemas con el estudio. Y el nuevo jefe del estudio, pues no el presidente del estudio, que es el señor Simmons, sino el jefe operativo, dice que ella invirtió toda su herencia en sus propias películas. Y por lo general parecen un fracaso, con lo cual no le ha ido demasiado bien en los últimos años, con lo cual es una estrella declinante. Lleva muchos años y la gente ya se ha cansado un poco, que es lo que le pasó al viejo Hollywood, que empezó a declinar precisamente en paralelo con la Festival del Tete en el 68, que era un metalenguaje respecto de lo que estaba viviendo el propio Hollywood en el momento de estrenarse esta serie y esta temporada, con esa decadencia y también decadencia del país, avizorando el tema del Watergate. Son cosas que se iban superponiendo. Y es que ella, después de todo este fracaso, de todas estas situaciones tan complicadas, le queda poca cosa que sea suyo, de verdad. Y ella no quiere vender su casita en el estudio.
Lo cual resulta curioso porque es una de las mejores zonas de todo el entorno de Los Ángeles. Y por tanto podría pegarse un pelotazo urbanístico brutal, pero ella no quiere. No quiere vender. El Colombo pone parihuelas, bueno, tiene su derecho, el tema factor emocional. Y digamos que el jefecillo no se lo cree. No se lo cree de ninguna de las maneras. Y dice algo que podría haber servido para un vector, pero estamos hablando de 1 hora 17 minutos y por tanto no hay tiempo material para hacerlo. Diciendo el propio jefecillo nuevo, el jefe operativo, igual tendríamos que buscarle algo a ella para sacarla de aquí. Esto no tiene recorrido, pero podría haberlo tenido. Colombo está con los de atrecho, con gadgets. En principio podríamos pensar, es por algo cercano, próximo. No, luego tendrá un cierto sentido. Y Colombo, evidentemente, ve que Jerry sabe algunas cosas horribles sobre ella, que es lo que lo confiesa, Nora. Y le pregunta, ¿qué sabe el señor Parks sobre usted? Y le pregunta Nora, ¿puede ordenar mandamiento judicial para abrir los archivos del señor Jerry Parks? Dice, sí. Y van a buscar. Y Nora, en la casa de él, en ese mismo lugar donde tiene la mesita, la máquina de escribir, los archivos, Nora saca así de repente lo de las cuentas falsas de la película italiana. Él está escandalizado, pues no pensaba sacarlo de ninguna manera, si no el chantaje no hubiera terminado en nada. Con lo cual, dice que hicimos truco contable y el estudio perdió $2 millones. Están delante del jefe, están delante de Simmons. Simmons lo rompe y dice que el estudio está enterado de todo. Aquí evidentemente hay un elemento bien interesante. A ver, ¿qué se puede lograr en caso de que diga sí, vamos a denunciarlo? Que se meta en un fregado importante, que salgan los papeles por un cataclísmico elemento de conflicto y de escándalo, y que al fin de cuentas ella no va a poder devolver los 2 millones porque está pelada, está así. Y por lo tanto, si el estudio perdió $2 millones, están interiorizados en las cuentas y por tanto eso ya no tiene remedio y no se puede solucionar, pues hace lo más lógico, aunque puede servir de guardársela, de guardar y hubiera podido enlazarse con el tema del vector de que igual tendríamos que buscar algo de ella para sacarla de aquí respecto de algún trapo sucio que pudiera beneficiar al estudio con ese desanudamiento del nudo gordiano para obtener el pelotazo urbanístico que hubiera salvado al estudio a través de una recalificación o cosas parecidas y todo esto. Pero no parece, salvo con un gesto que se verá después. Pero no parece ser un elemento que tenga recorrido, solo en lo epidérmico. Porque al final Colombo actúa por su cuenta, no teleguiado por Simmons, ¿verdad? Se ha hablado extensamente hace 10 días de este caso entre Simmons y Nora y se llegó a un acuerdo sobre el particular. Tampoco sabemos qué acuerdo sobre el particular llegaron Nora y el señor Simmons, ni lo llego a interpretar. Si alguno lo sabe o lo cree saber, que lo dejen en comentarios. ¿A qué acuerdo llegaron Nora y el señor Simmons para superar este asunto de los $2 millones? Eso sí, dice que aún tiene otros 2 asuntos en la cartera, por lo menos, bueno, no explicitados, pero hay 2 que pueden ser. Uno es el propio asesinato de Jean y otro es el asunto de Al, el ex marido. No había razón alguna para matar, dice Simmons, por parte de nadie. Y Colombo va a visitar a Nora Chandler a su casita.
Le vuelve a llamar, pero está George, su cuñado, le dice que están pasando una peli de ella en la televisión, lo cual hace que vaya a la sala de estar previa al jardincito, ponga la televisión y vea una escena muy particular, y que será interesante para la resolución posterior del caso. Aparentemente empieza a sospechar algo sobre, a través de esa película, y hay cientos de odiadores, como decíamos antes, de Jerry, y vuelve sobre el tema del neumático. Porque quería hablar con ella por el tema del neumático. No fue un error. Alguien desinfló deliberadamente la rueda. Alguien quería que cambiasen de coches para que pareciese la muerte de Jean un accidente. Pero no. Nada de nada. Hay que empezar de nuevo. Porque Colombo dice que se equivocó. ¿Pudo ver el criminal quién iba dentro del coche? Un elemento bien interesante. Aparte del señor Park, solo usted sabía dónde iba a estar Jean. Eso sí, mientras está grabando vemos que hay unos accionistas que son importantes, aunque no se explicita el asunto de quién va a ser el dueño del estudio y si van a invertir o no invertir, una situación bastante complicada, que luego los estudios de verdad en los años 70, 80 y 90 tendrán una crisis bien importante que llevará a las ventas de los estudios clásicos para nuevas empresas que en principio no se dedicaban al tema audiovisual, con lo cual es un inserto que tiene bastante que ver con la historia propia meta del asunto cinematográfico y de las majors, pero simplemente están de fondo. De fondo, como algunos elementos que se introducen del periodo histórico en el que se rueda la serie, pero que simplemente son referencias que no deben de ser explicadas porque la gente que lo estaba viviendo y lo estaba viendo en estreno sabía perfectamente sin que necesitara ser explicado. Y los que lo vemos después, pues son elementos que quedan como exóticos y que no sabes ni de dónde aparecen ni hacia dónde van. Dicen, antes o después de cenar, la relación con Nora. Y dicen, no, mejor después de cenar, la reunión Simmons, accionistas y Nora, como todavía una estrella, aunque declinante, pero rutilante y propiedad del estudio. Jerry pasa por la librería, una vez más. Nora está en el coche y lo atropella. Bueno, ella no lo sabrá, pero ha sido un intento de atropello. Ha sido un susto muy, muy duro. Y Colombo va al estudio. Está urgente, está rodando, se muere, lo para. Le dice que la cosa va grave. Está inconsciente y más, que la cosa está muy malita para Jerry. Y así va a volver a pensar que la muerte de Jean fue un error. Porque claro, si han intentado matar otra vez a Jerry, otra vez, pues evidentemente eso significa que fue un error y ahora están intentando corregirlo. Y es interesante porque antes Colombo ha pedido, y lo hemos visto, alguien que tuviera un anillo de las características que supuestamente había tenido el marido, el desaparecido en Malibu. Y antes de hacerlo, de hacer la entrada en la grabación, presumimos que lo ha conseguido. Que ha conseguido ese anillo. Pues está ciertamente el asunto bien impilpil, porque eh, cree que Jerry sabía algo, algo sobre algo. Y esa presunta prueba, un anillo que él muestra a Nora en la grabación, hace que sea un juego de espejos en el que pone NC32. Nora Chandler. Y está cebando la curiosidad y la atención de ella. Y está utilizando a Jerry sin que él lo sepa, en algo que él no lo sabe. Jerry no lo sabe, que está siendo utilizado. Siendo utilizado de pantalla para eso que no ha explicitado y supuestamente sabe
de esos asuntos vidriosos, de que sé algo, y sigo investigando, pero que no ha explicitado, y que lo deja encima de la mesa para que ella presuma que es algo que él sabe y que ella también sabe. Y aquí es el momento en el que Simon se queda como pensativo, y podría haber sido el enlace en esos 3 momentos que he dicho del jefe operativo diciendo igual tenemos que sacarnos algo de la manga para sacarla de aquí. Luego con ese asunto de que hemos llegado a un acuerdo. Y aquí el jefe real, el dueño, Simon, se queda como pensativo cuando ha visto todo eso. Igual tienen ya el asunto, pero no tiene desarrollo, como digo. No. Y Colombo va a la casa, la pilla, cuando ella está yendo hacia el jardín. Ella acaba de entrar en la casa y ha ido directamente hacia el jardín sin pasos intermedios, con lo cual ya está cazada. Y le hace la retaila, como habitualmente en la propia serie se establece. Establecer un camino de pintinas de cosas que van evolucionando para que haya un relato que se va hilando y al final se vea esa culpabilidad. El neumático que no se pincha, sino que se deshincha, porque no quiere vender esta casa. Y le dice, he venido a detenerla por asesinato de Jean Davis. Y usted fue la que deshinchó la rueda. Le cuenta qué es lo que hizo auténticamente. Y que usted la mató. ¿Por qué? Y aquí viene la madre del cordero. ¿Qué asunto podría ser? Jean Davis conoce algo. Y luego eso algo se lo comentó a el señor Jerry Parks. Conoce un secreto. Y era imperativo que no se lo comunicara a Jerry Parks. Y es que en esa fuente no corre agua. ¡Ay, qué tranquilidad da el rumor del agua cuando corre! Y consta la fecha en la que le entregaron esa fuente. Lo hablé con los de Atrecho, dice Colombo. La película recién terminada le dieron el atrecho el día después de la desaparición del marido. Y claro, después, cuando le trajeron el aparato para conectar la fuente, habrían tenido que cavar en el jardín. Y habrían descubierto el pastel que hay ahí abajo. Jerry Parks no está herido, ¿verdad? Le dice Nora. Correcto, dice Colombo. Y el anillo fue prestado, pura intuición, una corazonada. Y es que usted fue la que se disfrazó de él, como hizo en esa película, esa que no le gusta nada. Y ella confiesa que fue un matrimonio instrumental, que él tenía su famoso diván, con sus salidas, bastante machistas, hacía bastantes cosas bastante libres con el pirulín, y por tanto ella se sentía utilizada como estrella infantil y como pantalla para dar cobertura a una carrera cinematográfica, la de él, como dueño del estudio. Y que no solamente era propiedad porque vivían en el estudio, sino que era propiedad también porque era su mujer florero. Y Gine todo esto lo sabía perfectamente. Con lo cual el crimen no es el que presuponíamos al principio, y tal vez en tiempos actuales habría supuesto una relación homoerótica entre Jean y Nora. Pero bueno, eso habría evitado el contacto con el señor Jerry, a pesar de que hubiera podido la señora Jean tener una relación bisexual. Pues evidentemente las cosas habrían sido distintas de haber tenido este guión en 20, 30, 40 años después de cuando se rodó. Pero sí, es un asunto bien interesante esa jugarreta, ese revolving que tiene en Nora con Jerry, con Jean, y Colombo poniéndose a la altura, interpretando un papel dentro de la trama para tratar de solucionar el crimen. Y bueno,
sin más, queridos patitos. Es que ricasco, agur, beroat, beti helpien.